Hola a todos y bienvenidos a Ciencia Express. En nuestro planeta hay, probablemente, millones de especies de seres vivos, una variedad enorme, así que no es raro que la gente empezara a plantearse por qué había tantas especies distintas. Hoy en día, cualquier biólogo te dirá que es gracias a la evolución. Pero, ¿cómo puede un animal transformarse en otro? Bueno, vayamos con un ejemplo. Os presento a la familia conejo. Bien, ahora pongámoslos en un entorno. ¿Qué? No, no. Esto no es realista. Ahora sí. Lo siento, señor conejito. La naturaleza es dura. En este ambiente, la familia conejo se enfrenta a unas condiciones a las que no está preparada. Soportar temperaturas muy frías y compartir territorio con unos amigos muy hambrientos. Pero no está todo perdido. Si papá y mamá hacen cosas de conejos, aparecerá una camada de conejitos. Los hijos suelen parecerse a los padres, por lo que es de esperar que estos conejitos tengan algunos de sus rasgos. Pero a veces las crías nacen con algunos rasgos extra que no tenían sus padres. Mutaciones. Tal vez sea algo como unas orejas más cortas, una mayor rapidez o un color de pelaje más claro, aunque la verdad es que pueden acabar siendo enfermedades mortales. Oh, vaya. Seamos realistas, muchas de estas crías morirán por el frío, por enfermedades o por sus depredadores. Pero fíjate, es el conejo de la piel más clara. Parece que es más difícil distinguirlo en la nieve. Aquí hay algo importante. No suele ser el más fuerte el que suele sobrevivir, sino que es el que mejor adaptado está a su medio. Tal vez seas más rápido que tus depredadores, o resistas mejor los parásitos, o simplemente sepas pasar desapercibido. Eso supone que puedes sobrevivir más tiempo, y tener más tiempo, entre otras cosas, supone más probabilidades de tener tus propios conejitos. A esta selección del mejor adaptado se la llama selección natural. Y aquí está la gracia, pues tus hijos puede que hereden algunos de tus rasgos, esos rasgos que te han permitido sobrevivir. Cuando combinas estas dos ideas, las mutaciones que tiene la descendencia más la selección natural, obtenemos el escenario perfecto. ¿Adivinas qué pasará? Los conejos con los peores rasgos acabarán reproduciéndose menos, por lo que cada vez hay menos conejos con esos rasgos. Sin embargo, los conejos de piel clara tienen ventaja y se reproducen mucho más que el resto. Así que es solo cuestión de tiempo que todos, o casi todos los conejos, acaben siendo de piel clara. Pero esto es un ciclo sin fin. De repente aparecerá un conejito con la piel más gruesa, lo que le permite guardar mejor el calor. Como esto es una ventaja frente a los otros, acabará reproduciéndose y su descendencia también con mayor probabilidad que el resto, hasta que solo haya conejos de piel gruesa. Ahora, si fuera posible cruzar a este último conejo con el que había al principio, observarías que no hay reproducción o que la cría no es fértil. Una especie de conejo ha surgido a partir de otra especie de conejo. ¡Evolución! ¿Y si estás esperando que digamos que el hombre procede de un mono, como los que ves en el zoo? Lo siento, pero no es del todo cierto. Los seres humanos, los monos del zoo y otros simios descendemos de un mono que existió hace millones de años. Los monos del zoo son en realidad unos primos cercanos.